Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. En virtud del tiempo y que, bueno, sabemos de que hoy hay un partido muy importante para la TRI, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Mi nombre es Wimper Narváez, dirijo Wens Capacita, ya más de 13 años realizando capacitaciones y, bueno, en esta oportunidad quiero presentar al magíster Alejandro Cárdenas, quien va a ser el disertante de esta masterclass. La idea es un poquito abordar el tema de la integración sensorial. Sabemos mucho de que la integración sensorial ha sido muy identificada o catalogada para terapeutas ocupacionales en su mayoría. Más sin embargo, siempre es importante tener un poquito de información de cada profesional, de cada profesión, ¿no? Entonces, la idea con esta pequeña clase es que se lleven algo del expertise del magíster Alejandro y obviamente de la integración sensorial. En este caso, pues con más énfasis en la parte del aula, ¿no? Y obviamente que se vayan con preguntas. Así que una breve descripción de la hoja de vida del magíster. El magíster Alejandro Cárdenas es terapeuta ocupacional, cuenta con una maestría en educación inclusiva, es especialista en estrategias digitales del aprendizaje y abordaje integral de pacientes con enfermedades crónicas. Cuenta también con especialidad en estrategias pedagógicas para la atención a niños y jóvenes con necesidades educativas específicas. Para mí es un gusto presentarlo, Magíster. Bienvenidos todos y pues esperando que este pequeño webinar sea de su agrado. Como a mí me gusta decir, la cancha es suya. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos aquí presentes. Para mí es un gusto poder hablar esta tarde, noche ya, un tema muy importante dentro de lo que corresponde al aula de clase, al trabajo interno y sobre todo, pues efectivamente, el trabajo inter y multidisciplinario. Vamos a generalizar esta masterclass tal cual, enfocado a una población que es muy importante y la cual está trabajando directamente con nosotros. Voy a proceder a empezar. Dentro de esta presentación, efectivamente, vamos a abordar lo que sería el trabajo dentro de integración sensorial, pero vamos a apartarlo en esta primera instancia a un grupo muy importante, sobre todo dentro del trastorno del espectro autista, ¿ok? Entonces, la pregunta es tal cual, ¿verdad? Como lo dice en la imagen. ¿Es un cerebro desregulado o es efectivamente un cerebro incomprendido? ¿No es cierto? Vamos a verificar cómo la integración sensorial favorece la participación de niños ansiosos, irritables o con dificultades en el aprendizaje desde una mirada neuroafirmativa, ¿ok? Continuamos. Antes de proceder, quisiera que puedan percibir y revisar un pequeño video que sí es muy importante dentro de este desglose para que ustedes tengan una idea de aquellos que no conocen o no manifiestan directamente la gran magnitud dentro del trastorno del espectro autista y que puedan visibilizar tal cual cómo es su comportamiento, su abordaje y sobre todo cómo está inmerso todo esto desde la parte social, familiar y en este momento también educativa. A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos.
No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. Bueno, este es un pequeño apartado, ¿no? Dentro de las necesidades educativas específicas, hablando de neurodivergencia, y es muy importante tener un énfasis y un trabajo dentro de la parte de integración sensorial en este tipo de población que la vamos a manejar, o quizás algunos de ustedes, profesionales, padres, cuidadores, dentro de su entorno, van a manejarlo.
Desde esta perspectiva, pues yo vivo, abrazo y acompaño la neurodivergencia dentro del trabajo interno y sobre todo aplicado directamente desde la terapia ocupacional. Dentro de este video, pues efectivamente podemos rescatar algo muy importante, que lo que parece una mala conducta muchas veces es un sistema nervioso pidiendo ayuda. Quizás no todos estamos capacitados en este aspecto para conocer y dilucidar cuál es la problemática interna o la afectación que tiene esta persona. Y por tal motivo, pues no está de más mencionar que es muy importante buscar el apoyo y la guía específica. Citando a López, menciona que la neurodiversidad es una comprensión social de las discapacidades y hace énfasis en aquellas barreras sociales que construyen la discapacidad en diferentes entornos. Este día, pues tal cual, quiero acompañarlos e invitarlos a mirar a los niños, adolescentes, adultos, desde una mirada diferente. Durante muchos años hemos escuchado frases como no pone atención, es demasiado inquieto, hace berrinches por todo, es muy sensible o no quiere aprender, ¿verdad? Pero dentro de todo esto la pregunta es, ¿y si aquello que llamamos una mala conducta fuera en realidad una respuesta adaptativa de un cerebro que está intentando sentirse seguro? Y por ese motivo es que el día de hoy hablaremos sobre cómo la integración sensorial puede ayudarnos a comprender lo que realmente ocurre detrás de muchas conductas infantiles. Es muy importante también recalcar que existen personas y adultas con diagnósticos tardíos. Durante toda su vida, durante toda su etapa, quizás se sintieron diferentes, se sintieron distintos y no sabían por qué. Y dentro de este momento y dentro de este espacio abordaremos cada uno de estos entornos y momentos que se pueden presentar. Desde esta primera instancia hablaremos de qué es el autismo. Existe un libro guía autista que me gusta mucho y en este libro habla y menciona, mi autismo para mí ha sido el libro de instrucciones que perdieron mis padres al nacer. Gracias a él he podido entenderme, conocerme y quererme a mí misma y a mis hijos. Ella es Carolina, 36 años, un diagnóstico tardío de autismo. Vivió toda su vida y no sabía por qué ocurrían muchas cosas en su entorno, por qué no encajaba, por, por qué no era relativamente normal, ¿no es cierto? Abordándolo esto desde un enfoque médico del DSM-5, define el autismo como un trastorno del neurodesarrollo por las deficiencias que producen en las personas. Desde nuestro enfoque neuroafirmativo, tratamos de eliminar o eliminamos por completo la palabra deficiencia y mencionamos que es un neurotipo caracterizado por diferencias en el procesamiento sensorial que se manifiestan con variaciones en el desarrollo social y comunicacional de la persona. Ahora, vamos a empezar desde los más pequeños. ¿Qué está pasando con nuestros niños, no es cierto? Con aquellos que están directamente vinculados con nosotros. Actualmente observamos cada vez que más niños que ingresan a un espacio escolar, a un grupo de actividades, entre muchas otras, presentan ansiedad. Ahora todos los niños o la gran mayoría de niños se puede visibilizar mucho más que se frustran con facilidad, que son altamente sensibles, tienen dificultades de atención, se sienten sobrepasados por ciertos ambientes y sobre todo experimentan dificultades en el contexto escolar. Y muchas veces estas conductas son interpretadas únicamente como problemas de disciplina o de comportamiento
comportamiento. Sin embargo, detrás de ellas puede existir una dificultad para procesar e integrar la información sensorial del entorno. Y desde este punto mencionaremos, ¿y ahora qué es la integración sensorial? ¿No es cierto? Tomado desde Jen Ahrens, que fue la persona específica que generó y formuló la teoría de la integración sensorial, menciona que es el proceso mediante el cual el cerebro recibe, organiza, interpreta y utiliza la información proveniente del cuerpo y del ambiente para generar respuestas adaptativas. En términos sencillos, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona como un director de orquesta, tal cual. La dirige, la mueve y recibe miles de estímulos cada segundo y debe organizarlos para que podamos participar de manera efectiva en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? En todas nuestras actividades de la vida diaria, desde que nos despertamos, nos alimentamos, nos aseamos, trabajamos, dormimos, descansamos y continuamos. Generando un abordaje ya general y globalizado dentro de los sentidos que se generan o están dentro de nuestro margen y nuestro cuerpo, los principales, ¿no es cierto? Los que nosotros conocemos, el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no es cierto? Pero para las personas que ya generamos un conocimiento mucho más interno, ya minucioso dentro del trabajo de la integración sensorial, sabemos que los sentidos son más. Aparte de los cinco principales que he nombrado, existen el vestibular, el propioceptivo, e internamente de estos el interoceptivo, el exteroceptivo, el nociceptivo, el termoceptivo y el mecanorreceptivo o quimiorreceptivo. Son muchos más, ¿verdad? Y por eso es algo tan bonito y tan lindo de la integración sensorial, porque para muchas personas el conocimiento es muy superficial, pero ya generando este análisis directo, podemos abordar que la problemática puede ir mucho más allá, puede generar un conocimiento mucho más extenso y sobre todo un estudio más minucioso de cuál es la conducta y por qué efectivamente el niño, el joven, el adulto actúa de una forma o manera diferente. Ahora, dentro de este espectro, hablaremos de un cerebro regulado versus un cerebro sobrecargado, ¿no es cierto? Un niño, un joven, un adulto que tiene su cerebro regulado es capaz de atender, de aprender, de jugar, de tolerar cambios de su entorno, de manejar frustraciones y sobre todo de generar esa participación social, ¿no es cierto? Pero un cerebro sobrecargado, ¿qué ocurre? Se bloquea, evita, explota emocionalmente, se distrae, se mueve constantemente y tiene dificultades para aprender. Entonces aquí el puntual es un cerebro que se siente seguro puede aprender, pero un cerebro que intenta sobrevivir primero necesita regularse antes que aprender. Y es ahí cuando vienen las dificultades y se generan los apoyos necesarios para este tipo de situaciones y población. Es muy importante mencionar que dentro de la desregulación emocional o sensorial, dentro del trastorno del espectro autista, existen aspectos claves y fundamentales para poderlos manejar en casa, en la escuela y en otros apartados sociales, debido a que el cerebro autista necesita siempre y para toda su vida estructura, anticipación y predictibilidad. Son tres factores muy importantes que deben de manejarse
estudiarse, coordinarse y sobre todo generar un manejo importante y minucioso para cada una de las actividades que requiera. Es verdad que la conducta es comunicación, correcto, pero desde una mirada neuroafirmativa, que es la que estamos trabajando y abordaremos con mi persona, no preguntamos cómo eliminamos esta conducta, sino preguntamos qué necesidad está comunicando esta persona, qué está ocurriendo en su sistema nervioso, qué apoyos necesita, porque entendemos desde este enfoque que toda conducta tiene una función y toda conducta comunica una necesidad. No hablamos de que existe algo que le gusta mucho o demasiado a una persona, sino desde el trastorno del espectro autista y desde esta mirada neuroafirmativa, desde este enfoque neuroafirmativo, enfocamos un puntual llamado intereses profundos. Esto es una conexión intensa, sostenida y significativa con un tema, una actividad o un objeto. Y no es el simple hecho de que me gusta mucho, sino que este interés profundo es muy, muy importante trabajarlo dentro de esta población neurodivergente, porque esto le permite regularse, calmarse, se siente seguro o segura y entiende lo que está ocurriendo en el mundo. Si tú, como persona, como padre, como madre, como cuidador, como profesional, no sabes realmente cuál es el interés profundo de este usuario, de esta persona, estamos fallando. Y es muy importante poderlo revisar y sobre todo solventar. Existen dentro de los sistemas o sentidos que hemos hablado anteriormente, voy a nombrar unos pocos, de los cuales estos sistemas sensoriales influyen un poquito más en la regulación de la persona. El primero, y que puedan también tomar nota, el sistema vestibular. Este sistema nos informa sobre el movimiento, el equilibrio y la orientación espacial, que es muy importante. Es el primer sentido que debe estar en la pirámide, en la punta, para trabajar en la población neurodivergente. Si este sistema no se encuentra completamente habilitado, formulado, estudiado y brindando un enfoque para su rehabilitación y adaptación, es muy difícil que pueda generarlo a futuro con otras actividades. Este influye directamente en la atención, en el nivel de alerta y la regulación emocional. El segundo, vamos a hablar del sistema propioceptivo. Este nos informa directamente dónde está nuestro cuerpo, en dónde estamos, cuánta fuerza utilizamos para realizar una actividad o dirigirnos a otra persona, ¿no es cierto? Y también contribuye a la organización corporal, a la seguridad y a su autorregulación. ¿Ok? Como tercero, nombraremos al sistema táctil, ¿no es cierto? El más amplio de todo nuestro cuerpito. Este nos permite explorar, protegernos y sentir seguridad. También influye en nuestras respuestas emocionales y es muy perceptible al cambio. Brindando el conocimiento de estos tres sentidos, ¿no es cierto? Podemos generalizarnos de esta pregunta. ¿Qué puede estar ocurriendo en un niño que superficialmente puedo ver que está ansioso? ¿No es cierto? Algunos niños se preocupan constantemente, evitan lugares ruidosos,
rechazan ciertas texturas, se muestran hipervigilantes, ¿no es cierto? Y tienen sobre todo dificultades para dormir. Cuando son pequeñitos, los papitos lidian constantemente con eso. Ya no saben qué hacer. En la mañana pueden tener mucho sueño y en la noche están completamente despiertos. Desde una mirada neuroafirmativa, la ansiedad puede ser una respuesta comprensible cuando el entorno presenta demandas que exceden los recursos actuales del sistema nervioso, ¿no es cierto? Ahora, niños irritables o con explosiones emocionales. Frecuentemente observamos gritos, llantos intensos, conductas agresivas, baja tolerancia a la frustración. Más sin embargo, no siempre se trata de oposición. Está completamente... Es una persona mal educada. No. Muchas veces observamos un sistema nervioso sobrecargado e intentando protegerse. Y es ahí cuando tenemos que hacer una gran diferenciación. Algunos niños no están intentando portarse mal, están intentando sentirse mejor. A posterior de esto, se presentan dificultades de aprendizaje y procesamiento sensorial. Un niño puede presentar un problema de atención, una inquietud motora, ¿no es cierto? Que se levanta, que se mueve, que está de aquí para allá, que... Y la profe no sabe qué hacer con ese niño. Una mala postura, fatiga, dificultad para copiar, problemas para seguir instrucciones. Y la reflexión dentro de todo esto es que si gran parte de la energía cerebral está destinada a regular los estímulos, habrá menos recursos disponibles para aprender. El cerebro del niño neurodivergente está pensando, ¿qué hago para regularme? Y por más que tenga la mejor profesional del mundo al frente, es imposible que pueda hacerlo en ese momento. Entonces, hasta el momento abordaremos tres puntos, ¿no es cierto? Sin anticipación, me puedo desregular. Mucha luz, un sonido, texturas diferentes o distintas pueden hacerlo. Y puedo caer directamente en esto, en un meltdown, un shutdown o un burnout. ¿Sí? Estos tres términos, estas tres palabras, guárdelo, cópienlo, escríbelo, que a continuación o a posterior lo revisaremos más detallado. Ahora, ¿qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad reconoce que existen diferentes maneras para que la persona pueda aprender, pueda sentir, pueda pensar, comunicarse y procesar información. En todo este caso, no todos los cerebros funcionan igual, y eso no significa que estén dañados. La diferencia no es sinónimo de déficit. Ahora trabajaremos desde el punto de la integración sensorial desde una mirada neuroafirmativa. Nuestro objetivo no es normalizar al niño, eliminar características personales o hacer que parezca otra persona, hacer que parezca un niño neurotípico. No. Nuestro objetivo es favorecer la participación, incrementar su bienestar, desarrollar autonomía, promover regulación y potenciar fortalezas. Vamos a brindar unas pequeñas estrategias básicas dentro de la práctica para su apoyo. ¿Ok? Una estrategia vestibular que normalmente le ocupamos dentro del gimnasio sensorial. Balancines, columpios, circuitos motores, saltos, entre otros.
Estrategias propioceptivas, como empujar, jalar, transportar peso o juegos de resistencia, actividades que demanden este estímulo en sí. Estrategias táctiles. Utilizaremos un sinnúmero de texturas, dependiendo si es hipo o hipersensible, masas sensoriales, actividades manipulativas, brindando un enfoque principalmente a este. E implementaremos estrategias ambientales para reducir la sobrecarga auditiva, anticipar los cambios, crear espacios tranquilos y sobre todo utilizar apoyos visuales, que es muy importante en neurodivergencia. Pero dentro de la terapia y tratamiento, el niño o niña tiene que sentirse a gusto y protegido en su entorno educativo, en primera instancia. Y es muy importante recordar esta parte final. Si esto no sucede, da igual lo bueno que sean los terapeutas o el modelo de intervención. ¿Sí? Para complementar, ¿existen realmente o existe realmente un método de enseñanza o tratamiento específico para personas autistas? Y la respuesta es que cada persona autista es única. Esto hace que no todo funcione para todos. Es decir, va a depender de sus características individuales de aprendizaje, sensibilidades, entre otras. Y conociendo sus características individuales, es ahí cuando yo puedo adaptar su entorno en base a sus necesidades específicas. Vamos a generar un pequeño caso clínico, súper básico, para que puedan visibilizarlo. ¿No es cierto? Él es Lucas, tiene 7 añitos, se irrita fácilmente, tienen dificultades para permanecer sentados o sentado, se tapa sus oídos, evita ciertas actividades escolares, presenta ansiedad en espacios concurridos, ¿no es cierto? Al generar el puntual o las preguntas sería, ¿qué observan? ¿Qué necesidades podría estar comunicando este niño? ¿Y qué apoyos podrían favorecer a su participación? Porque la idea es incluirlo socialmente, ¿no es cierto? No es cuestión de aislarlo o de manejarlo desde otro aspecto. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que su irritabilidad cambie? Si tiene dificultades para permanecer sentado, deberíamos generar un objeto, una visibilización dentro de la parte vestibular. ¿Qué podríamos adaptar? Se tapa los oídos, quizás el ruido es demasiado fuerte. Existen factores externos que generalizan esta molestia. Evita ciertas actividades escolares. No está dentro de sus intereses profundos, ¿verdad? Presenta ansiedad en espacios concurridos. ¿Cómo necesita esta persona autorregularse? ¿Verdad? Son puntuales muy básicos que deberíamos observar y generar ese ojo clínico dentro de la persona o el manejo del usuario. Y dentro de este entorno, generaríamos una pequeña respuesta, un mensaje para padres, docentes y terapeutas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Primero para las familias, ¿no es cierto? Su hijo no está intentando hacerle la vida difícil a usted. O sea, no es que él se levanta y quiere molestarlo, o simplemente no quiere dormirse y está buscando una manera de sacarle de quicios. No, probablemente está teniendo dificultades para desenvolverse en un mundo que a veces resulta demasiado intenso para su sistema nervioso, para docentes y ahora para terapeutas también. Antes de preguntarnos qué le pasa al niño, preguntémonos qué está ocurriendo en el entorno que dificulta su participación.
Detrás de cada conducta existe una historia sensorial, ¿sí? Una historia sensorial, neurológica y emocional que merece ser comprendida. Cuando nosotros como padres, como profesionales, dejamos de preguntarnos, dejamos de preguntarnos cómo cambiamos al niño y comenzamos a preguntarnos cómo podemos apoyarlo, es cuando todo cambia. Y siempre es muy importante generar y manejar un lenguaje neuroafirmativo para poderse referir a ellos. Vamos a evitar por completo utilizar la palabra trastorno, ¿no es cierto? Y utilizaremos la palabra condición, ¿verdad? No diremos tiene autismo, diremos es una persona autista o de identidad autista. Cambiaremos la palabra déficit por diferencias en percepción, procesamiento y respuesta. No hablaremos de grados, que es lo más común. Es un niño autista de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 20. Hablaremos de los niveles de apoyo que responden al contexto. Niveles de apoyo, no grados. No son síntomas, son características. Y no existe un autismo leve, moderado, severo, de grado 1, de grado 2, de grado 3. Simplemente existe autismo. Muchos papitos, profesores, compañeros terapeutas me han preguntado, ¿el uso de pictogramas realmente funciona con ellos? Y la respuesta es un rotundo sí, debido a que necesitan mecanismos visuales reales, ya que en ellos el córtex visual está más desarrollado y por ende la información, todo lo que quieran brindarle a él, se interioriza mejor en su aprendizaje. De esa manera, ¿sí? Un pequeño tip. Y dentro de todo esto, es muy importante aprender a diferenciar características autistas, porque muchas veces, si somos profesionales de la salud, nos hemos topado con diagnósticos extraños dentro de unos centros que a veces hemos podido participar o ser clave dentro de esa evaluación. Un por ejemplo, en algún momento de mi vida y mi carrera, conocí un diagnóstico de una persona que tenía esquizofrenia y autismo y todo el mismo. Y me quedé como que, ¿ya? ¿Quién evaluó a esa persona o cómo se generó ese conocimiento dentro de este apartado? Y en este momento, pues, brindaré brevemente ciertas características de uno u otro que suelen confundirse. Un TOC versus autismo, ¿no es cierto? Un trastorno obsesivo compulsivo versus autismo. Se confunden por la repetición y la rigidez y los rituales que se generalizan, ¿no es cierto? En este caso, el autismo utiliza movimiento repetitivo para generar la regulación sensorial o emocional, los stimmings, ¿no es cierto? Mientras que en el TOC se neutraliza el miedo y la obsesión dentro de ciertos apartados. Esquizofrenia y versus autismo. Aquí se confunde dentro del afecto reducido, el aislamiento, la comunicación atípica, pero es muy importante distinguirlos que en el autismo existen intereses y conductas repetitivas, en el esquizo existen delirios, que es completamente distinto. Y la depresión y el burnout autista, que fue uno de los tres términos que al iniciar esta pequeña masterclass les dije que no tengo, ¿cierto? Había un meltdown, shutdown y el burnout autista, ¿no es cierto? Es diferente. Dentro de la depresión, efectivamente, ¿no? Conocemos que que es un ánimo bajo, una anedonia, un curso más estable, ¿no es cierto? Pero mientras el burnout autista está derivado de la sobrecarga sensorial y social, y a partir de eso se genera un camuflaje prolongado.
que se lo suele confundir con depresión, cuando no lo es. Bueno, esto es un pequeño checklist y también un hincapié a la reflexión para algunos de ustedes, si son profesionales o si están inmersos dentro de este ámbito de la educación y sobre todo de la profesionalización. La evaluación en autismo, digo que es muy importante visibilizar esto porque coloco aquí que son baterías no estandarizadas. ¿Pero a qué me refiero con no son baterías estandarizadas para su evaluación? La gran mayoría de baterías están o fueron implícitas para poblaciones neurotípicas. Sí, algunas de evaluaciones que se utilizan para autismo fueron implícitas para poblaciones neurotípicas. Entonces, ¿cómo una evaluación que fue implícita fue generada específicamente para una población neurotípica puede brindarme una medición para una persona neurodivergente? Es el interrogante, ¿no es cierto? Entonces, es un puntual a la reflexión y cómo se maneja el trabajo dentro de este entorno. Dentro de las evaluaciones en autismo, efectivamente trabajamos con entrevistas, historias de desarrollo sin importar la edad, ¿no es cierto? Y la observación directa que generamos con el usuario. Dentro de los apartados o evaluaciones estandarizadas que nosotros utilizamos, unas que son gold standard, otras que son un test reset, un cribaje, ¿no es cierto? Encontramos los siguientes. Una breve lectura. Un perfil sensorial 2, un perfil sensorial para adultos, SOCIM, CORP, SIP, EASY y SPM2, como por nombrar unos. Existen otros más, pero son los que Yo, yo, te- comúnmente o en mayor población yo, se ten- utiliza. ¿Ok? yo tengo una consulta, Sí, Alejandro. dígame. Tengo la siguiente consulta. Estas baterías podríamos, por así decirlo, compararlas con, por ejemplo, con el ADIR, con el A2, con el sistema PEX, PIRS, Jasper, que podríamos decir que son modelos de intervención basados en evidencia. ¿Por qué hago la consulta? Porque hace poquito la Asamblea está debatiendo el tema este de los nuevos modelos de intervención basados en evidencia. Entonces, están siendo muy resistidos, ¿ok? Entonces, esa era más o menos mi duda, aprovechando aquí. Claro, con mucho gusto. Sí, efectivamente, como se generaliza y se emite en este cuadro, estas baterías tal cual están generados por una sensibilidad y su especificidad, que es algo muy importante que debe tener cada uno de la batería para aplicarla y generarla dentro de la población. Entonces, recordemos que el ADIR y el A22 brindan una perspectiva directamente de cuál es o cuáles son los hitos que posiblemente puede tener una persona para ser un posible autista, una persona con autismo, ¿no es cierto? Pero dentro de todo el sinnúmero de profesionales, entendemos que el ADIR y el A22 no directamente podrían estar generando una adecuada percepción de lo que es autismo. ¿Sí? ¿Se complementan entre todas? Sí. ¿Permiten generar un trabajo directamente con evidencia, tal cual, mediante la sensibilidad y especificidad, al menos de las que estoy nombrando? Sí, efectivamente. Siempre y cuando sea una gold standard, que efectivamente permite ese proceso. Ahora, dentro de este margen, visibilizamos que también una persona autista puede tener una doble y triple excepcionalidad. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con doble o triple excepcionalidad? Doble. Puede ser una mujer y puede ser autista. ¿Ya? Ahora vamos a una triple excepcionalidad. Puede ser mujer, puede ser autista y puede tener altas capacidades. ¿A qué me voy con esto? He podido visibilizar dentro de este contexto experiencias y comparaciones de persona a una persona autista.
es que tú no parecías autista. No sería lo correcto, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo diferenciar a alguien que eso no es autista? ¿Verdad? Entonces, es muy importante poder establecer este margen de cuál es esta doble y una triple excepcionalidad y que puede tener una persona. Finalmente, ¿no? Para mencionar, la inclusión no comienza cuando el niño cambia. Comienza cuando nosotros aprendemos a comprender diferentes maneras de experimentar el mundo. Es verdad que aquí tenemos a profesionales, cuidadores, padres de familia, personas que generan conocimiento, estudios y casos clínicos científicos, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, sí les citaría que no pierdan su esencia humana entre tanta técnica, tanta ciencia, porque lo que realmente transforma es el hilo invisible que tejemos con el otro. Cómo estos resultados buscan la inclusión, la adaptación y sobre todo cómo pueda sentirse de mejor manera, cómo podemos ayudarle a mejorar sus capacidades en su entorno, en su desenvolvimiento, en sus actividades de la vida diaria y sobre todo cómo manejaríamos dentro de todo esto su fortalecimiento en el transcurso del tiempo. Eso sería por mi parte. Siempre es un gusto dentro de este apartado. Fue una pequeña cápsula, parte de todo lo que se aborda dentro de la parte de integración sensorial. El trabajo es individualizado, íntegro, pero sobre todo el trabajo que se lo formaliza, se lo genera, está enfocado como una hormiguita, paso a paso. Y cada uno de estos estudios, cada uno de estos sentidos es abordado y estudiado al máximo. Muchas gracias. Posiblemente si alguien tiene algunas preguntitas, pues pueden hacérmelas saber. Si no, pues por mi parte, daría por concluido esta masterclass. Eh, Muchas gracias. bueno, muchas gracias a todos. Yo sí tengo también una pequeñita preguntita, aprovechando. Tengo la duda, mencionaste nuevamente el tema de las baterías, por ejemplo, la del perfil sensorial C2. Esta batería puede ser usada también solo la pueden usar terapeutas ocupacionales o también pueden dominar la técnica tanto fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos. Claro, el perfil sensorial es una batería, es un screening básico, que normalmente es una encuesta o una entrevista ejecutado al cuidador, al padre de familia, que puede generalizar dentro de su contexto cuál es la información que puede brindar sobre su hijito, su persona que está dentro del cuidado de él. Efectivamente, es una batería que la trabajamos directamente desde la parte de terapia ocupacional. Podemos generalizarlo desde este contexto, pero sí existen otras baterías que efectivamente son solo o se maneja una certificación específica dentro de terapia ocupacional. ¿Sí? Dentro de este apartamento sí es muy grato responder esta pregunta porque gran mayoría de profesionales dentro del equipo multidisciplinario, algunas veces de ellos, pueden generalizarla, pero no tiene un peso si tal cual no ha sido generalizada o brindada por un terapeuta ocupacional. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, pues de ser así, pues yo de mi parte muy agradecido con el magíster Alejandro por la oportunidad. Realmente en Wens Capacita tenemos la visión de abrir nuevos campos y dentro del campo pues sabemos de que la terapia ocupacional va muy arraigada con el tema de la fisioterapia pediátrica, con el tema de la kinesiología y un poquito sobre la neurorehabilitación, tanto pediátrica como la neurorehabilitación del adulto. Entonces vamos a continuamente a seguir haciendo este tipo de espacios donde la gente pueda compartir conocimiento y pues estén atentos a nuestras redes sociales como @wenscapacita en Instagram
y en Facebook para espacios como este, y asimismo nuestros diferentes cursos y diplomados. Con el magíster Alejandro, Dios mediante, para el mes de septiembre, finales de agosto, estamos preparando un diplomado en integración sensorial con énfasis en TEA y trastornos del neurodesarrollo. Así que cuando tengamos la información, pues estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan solicitar la información en caso estén interesados. De mi parte, pues muchísimas gracias y esperando que hoy pues la Tri pueda ganarle a México porque va a ser un partido muy complicado. Muchísimas gracias, Magister Alejandro. A usted, un gusto. Que tengan todos una excelente noche. Saludos cordiales.